Capítulo 8. Encarnación y resurrección. Fui proclamado el Verbo encarnado, la unión de lo humano y lo divino, la materialización de la voluntad de Dios. Te he dicho que tú no eres diferente de como yo era. Ahora te llamo a no ser diferente de como yo soy. Como hombre, sufrí, morí y fui enterrado. Como quien yo soy, resucité. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que fui en vida era la materialización en forma de la voluntad de Dios. Así también tú has sido. Dios es el dador de la vida, por tanto, la vida es la voluntad de Dios. Sin embargo, con mi resurrección, que fue realizada para todos, el sentido de la vida, la realidad de la vida cambió, aunque esto lo has ignorado. El gran experimento de la separación terminó con la resurrección, aunque esto lo has ignorado. Porque la resurrección y la vida ahora son una misma cosa. El hecho de que sean la misma cosa no ha supuesto la realización automática de este cambio de enormes dimensiones. La naturaleza misma del cambio es de realización lenta. Los cambios ocurren a tu alrededor todos los días sin que te des cuenta de ello. Solo en retrospectiva se ven los cambios más grandes. De este modo, la comprensión de la verdad de un hecho histórico cambia con el paso del tiempo y es posible que se tarde 100, 1000 o incluso 2000 años en llegar a tomar conciencia de la auténtica verdad. Aunque anteriormente se hayan aceptado muchas versiones de la verdad, solo hay una verdad. Había solo una verdad en el momento de producirse el hecho o el cambio, y solo hay una verdad en el tiempo o en la eternidad, independientemente de las diversas interpretaciones que haya de la verdad. He venido ahora ante ti para revelar la única verdad que existe desde hace 2000 años sin que la hayáis comprendido. La naturaleza de la vida cambió con la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Tú también. Así como yo no sufro ya la separación, tú tampoco necesitas sufrirla. Aunque la resurrección no devolvió la vida a la forma que yo antes había ocupado, me devolvió a ti en la forma del Cristo resucitado que existe en todos vosotros, trayendo la resurrección incluso hasta vuestras formas. Devine el Verbo encarnado no en el momento de mi nacimiento, sino en el momento de mi resurrección. Esto te resultará confuso, dada vuestra definición de encarnación como el Verbo hecho carne. Has creído que esto significaba que la carne asumió la definición del Verbo o del Todopoderoso cuando me hice carne y hueso a través del nacimiento. Pero ni mi nacimiento ni mi muerte eran consecuentes con el Verbo, puesto que el Verbo es yo soy. El Verbo es la vida eterna. Mi resurrección produjo el Verbo hecho carne en cada uno de vosotros. Vosotros, que habéis venido después de mí, no sois como yo era, sino como yo soy,
¿Acaso esto no tiene sentido, incluso desde vuestra perspectiva humana de la evolución? Sois los resucitados y la vida. ¿Qué relación tiene esto con tu pensamiento? Has vuelto a nacer como Dios hombre, como Dios y hombre unidos. La resurrección es la causa y el efecto de la unión de lo humano y lo divino. Esto se ha realizado. Esto es, en efecto, la manera en que el hombre Jesús se transformó en Cristo. Este es, en efecto, el camino. Ahora bien, ¿cómo podría la resurrección de un hombre ser el camino o incluso un camino? ¿Cómo puede la resurrección proporcionarte un camino o un ejemplo a seguir? Debes ver el vínculo entre resurrección y encarnación, el vínculo entre la resurrección y el nacimiento del Dios hombre. El corazón y la mente unidos consumaron la reunión del yo separado con Dios. La resurrección era la prueba de dicho logro, al poner a un lado la reivindicación de la muerte y con ella la reivindicación de todo lo temporal. La resurrección fue atestiguada como la prueba requerida, de un modo parecido a como ahora se te han ofrecido pruebas en forma de milagros. ¿Cómo podría uno resucitar de la muerte sin que otros lo siguiesen? La ilusión es la muerte de la que necesitas resucitar. Levántate y despierta a tu ser resucitado. Ya no hay una divinidad que tengas que seguir hasta el paraíso. No tomes el ejemplo de ninguna de ellas. En su lugar, sigue el ejemplo de la mujer, de María, Madre de Dios. ¿Qué es una madre sino la que encarna, la que hace carne el espíritu a través de su propia carne, la que hace carne el espíritu a través de la unión? El hecho de que, en vuestra versión de la creación, hayáis hecho necesario que la mujer se una con el hombre para que nazca una nueva vida, no es más que otro ejemplo de cómo vuestro recuerdo de la creación fue puesto al servicio de lo que queríais materializar. El yo separado no podía existir en separación, por lo que creó un modo en que otras formas separadas pudiesen llegar a existir y a vivir con vosotros en separación. El hecho de que reconocieras la unión como requisito previo para la creación demuestra la tenacidad de tu memoria y la incapacidad de la ilusión de eliminar totalmente lo que sabes. De este modo, el nacimiento virginal era un paso necesario para reivindicar el acto real de la creación, el nacimiento de lo nuevo a través de la unión con el Ser Divino. El hecho de que creas que el nacimiento virginal fuera realidad o que fuera un mito no tiene importancia, puesto que mito y realidad no tienen una distinción concreta dentro de la ilusión en la que vives. En otras palabras, vives conforme al mito, tanto como conforme a la verdad. Y a menudo el mito refleja la verdad con mayor exactitud que aquello que tú consideras real. Sin embargo, esto no es una llamada para que abraces el mito, sino para que abraces la verdad. Ahora evocamos a María como el mito que acabará
con todos los mitos, puesto que en este ejemplo solo la vida tiene la clave de todos los interrogantes. Todos sois llamados a retornar a vuestro estado virginal, a un estado inalterado por la separación, un estado en el que aquello que se engendra a través de la unión con Dios. Es desde este estado inalterado desde donde eres libre para resucitar, como yo resucité. Es a través de la resurrección de la Santísima Virgen María en la forma como se revela el nuevo patrón de la vida. El nuevo patrón de la vida es la capacidad de resucitar en forma, la capacidad de resucitar en vida, la capacidad de resucitar ahora. De este modo se te devuelve la gloria que es tuya en la vida, no en la muerte. El hombre proporcionó la materialización o el efecto de la causa creada por la mujer en el nacimiento virginal. Mi madre, María, fue responsable de la encarnación de Cristo en mí, como yo soy responsable de la encarnación de Cristo en ti. Esta unión de lo masculino y lo femenino no es sino la unión de las partes de ti expresadas en forma e historia, expresadas, en otras palabras, en un patrón visual que facilita tu comprensión de lo invisible. Es una demostración más de la unión que te devuelve a tu estado natural. Es una demostración más de que causa y efecto son lo mismo en verdad. Es una demostración más de aquello que necesita ocurrir ahora, en este tiempo, para que la verdad de la resurrección sea revelada y vivida. Hemos hablado hasta ahora de la unión del corazón y la mente. Por si crees que esta unión no lo abarca todo, reflexionaremos un momento sobre cómo el arte del pensamiento une todo lo que has visto como partes del yo, como lo masculino y lo femenino, la concepción y la acción, la inspiración y la materialización en la plenitud del corazón.